Hola, soy Dolcey Andrade y estoy en su programa Viva la Gente, contándoles a ustedes historias. En el día de hoy les voy a mostrar las profecías, lo que habló Jesús en los últimos tiempos. Así que los invito para que me acompañen en mi programa Viva la Gente a través del canal 2 de Alpevisión. Las profecías. El pasaje "se levantará nación contra nación y reino contra reino" podría traducirse como grupo étnico contra grupo étnico, una profecía cumplida con pavorosas consecuencias en la antigua Yugoslavia, Ruanda y otros sitios conflictivos del planeta. Aparte, la escalada de guerras y rumores de guerras han incrementado las crueldades perpetradas en los enfrentamientos bélicos. Nos hemos insensibilizado ante noticias de atrocidades, torturas, violaciones masivas y asesinatos que ponen de manifiesto la monstruosa barbarie de la que es capaz el hombre moderno cuando no se sujeta a la autoridad de Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres. El general Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos, describió el costo de la guerra en términos elementales. Cada arma que se fabrica, cada nave de guerra que se bota, cada cohete que se dispara, es en cierta forma un robo contra los que padecen hambre y no reciben alimento, contra los que sufren de frío y no tienen abrigo. Sin ir más lejos, la guerra del Golfo costó a los aliados $500 millones al día, es decir, unos $350.000 por minuto. Un avión de combate cuesta unos $25 millones. Un misil Tomahawk alrededor de 1.300.000. Un misil aire-aire 800.000. Los proyectiles de tanque oscilan entre $2.000 y $36.000 cada uno. Traducido a cifras más corrientes, por el precio de este misil, los hambrientos alumnos de un colegio podrían almorzar todos los días durante 5 años. Se calcula que en la década del 90 perecerán 100 millones de niños por inanición y enfermedades. Esas 100 millones de muertes podrían evitarse al precio de 10 bombarderos invisibles, o bien al equivalente a 2 días del presupuesto militar combinado de todas las naciones. La Organización Mundial de la Salud estima que 1/3 de la población del planeta está bien alimentada, 1/3 subalimentada y 1/3 padece inanición. Desde que comenzó usted a ver este documental, por lo menos 200 personas habrán muerto de hambre en el mundo. Este año fallecerán más de 4 millones. Lo paradójico es que el mundo sí está en condiciones de producir los alimentos necesarios para su creciente población. Si bien ciertas hambrunas obedecen a flagelos naturales, estos niños probablemente están desnutridos a causa de la inhumanidad imperante, evidenciada por las guerras, los embargos y la corrupción, así como la dominación económica derivada de las descomunales deudas contraídas por muchos países en vías de desarrollo con acreedores internacionales. Estos últimos indujeron a los gobernantes de aquellos países a solicitar abultados préstamos y ahora los mantienen subyugados mediante el cobro de exorbitantes intereses que garantizan la cada vez más aguda miseria de los endeudados y el continuo enriquecimiento de los prestamistas. Mientras esos niños mueren de inanición, los países prósperos de Occidente queman millones de toneladas de alimentos todos los años para mantener altos los precios. El hambre es por norma general resultado de la corrupción y rapacidad del hombre y de su indiferencia por la suerte de su prójimo. Y habrá hambres y pestes. Pestes. Se podría decir que la ciencia moderna ha logrado eliminar el miedo a las pestes. No obstante, hoy en día nos hallamos al borde de un azote mortífero que bien podría cobrar más vidas que todas las pestes que han afectado hasta ahora a la humanidad. Se trata de la epidemia del SIDA. Al presente, el virus VIH, causante del SIDA, ha infectado a unos 14 millones de personas de todo el mundo. En 1993, el SIDA pasó a ser en Estados Unidos el principal agente causal de la muerte de hombres entre 20 y 45 años.
Se calcula que para el año 2000, 24 millones de personas ya habrán manifestado síntomas de SIDA. A estas se sumarán otras 100 millones infectadas con el virus VIH. Sin embargo, el SIDA no es la única peste moderna que azota a la humanidad. Hoy en día existen 100 tipos de cáncer prácticamente desconocidos para nuestros antepasados, que causan la muerte de 5 millones de personas al año. Se cree que el marcado incremento de casos de melanoma, un cáncer de la piel particularmente virulento, es producto de la reducción de la capa de ozono que filtra gran parte de la radiación ultravioleta del sol. La recesión mundial ha dejado a muchas personas desamparadas y sin hogar, y ha hecho estragos en los sistemas de salud de muchos países. Se han producido alarmantes rebrotes de enfermedades que la ciencia moderna consideraba erradicadas. En ciertas zonas de la India y la antigua Unión Soviética han surgido epidemias de tifoidea, difteria y hasta de la peste negra. Nuevas y devastadoras mutaciones de la malaria, la tuberculosis y el cólera cobran resistencia a todo antibiótico conocido y cegan la vida a millones de personas. Los microbios causantes de la neumonía, infecciones óticas infantiles, etc., se transmutan y no responden ya a tratamientos tradicionales. Se cierne así sobre la humanidad la amenaza de una siniestra era posantibiótica, en la cual las infecciones más inocuas podrían transformarse rápidamente en enfermedades mortales. Jesús dijo que una profusión de pestilencias o enfermedades señalaría la época de su regreso. A medida que entremos en la era final de la humanidad sobre nuestro planeta, epidemias como el SIDA se extenderán de forma generalizada. Y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. De marzo de 1964. Alaska es devastada por un gigantesco terremoto que registró 8,4 en la escala de Richter. Lo llamativo del caso es que en los 30 años posteriores al terremoto de Alaska ha habido la misma cantidad de terremotos de gran intensidad que en los 2000 años anteriores de la historia. Según el almanaque mundial, entre los años 1000 y 1800 no se produjeron sino 21 terremotos de gran magnitud. En cambio, entre 1800 y 1900 tuvieron lugar 18 convulsiones sísmicas de consideración. Entre 1900 y 1950 hubo 33 movimientos telúricos de grandes proporciones. Y entre 1950 y 1991, esa cifra se elevó a 93, casi el triple de la del medio siglo anterior. En total, esos terremotos cobraron la vida de 1.300.000 personas. Este espectacular incremento en los sismos de gran intensidad ha llevado a los científicos a predecir que estamos entrando en una nueva fase de grandes trastornos telúricos. También la Biblia predice que los postreros días serán una época de gran actividad sísmica, en que la tierra tambaleará como un ebrio y las torres y ciudades de las naciones se desplomarán. 17 de enero de 1994. Un terremoto de 6,6 en la escala de Richter ocasiona daños por valor de $30.000 millones en Los Ángeles. Los sismólogos predicen que el inminente gran terremoto de California podría ser 50 veces más fuerte. 17 de enero de 1995. Más de 5.000 muertos y 26.000 heridos es el saldo del terremoto del Gran Hanshin en el Japón. La ciudad portuaria de Kobe queda en ruinas, su infraestructura destruida y más de 300.000 personas sin techo. Científicos japoneses del Centro Sismológico de Tsukuba predicen que un terremoto de más de 8 puntos en la escala de Richter podría ocurrir en la zona de Tokio en un futuro cercano. Cuando se produzcan los terremotos de California o Tokio, como está previsto, el número de víctimas fatales y la devastación, así como el impacto que tendrán en la economía mundial, serán inconcebibles. Imaginémonos a un profeta de la antigüedad visualizando una de nuestras modernas carreteras en las que se desplazan cientos de automóviles a toda velocidad con los faros encendidos.
¿Cómo lo describiría? Recordemos que los profetas de entonces no habían visto nada siquiera parecido a un automóvil. Pues bien, hace 2600 años el profeta Nahum predijo que en los días previos al retorno de Cristo, los carros se precipitarán a las plazas, con gran estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. el profeta seguramente asoció con relámpagos la visión de automóviles circulando a toda velocidad en plena noche. Sin duda corren con gran estruendo en las calles. No es de sorprenderse, pues, que el promedio anual de accidentes de tránsito en los Estados Unidos sea de 19,5 millones, con un saldo de 4 millones de heridos y 45,000 muertos. La profecía de Nahum nos remite a otra importante predicción del profeta Daniel que data del año 534 a.C. y se refiere a la situación imperante en los postreros días. Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo que Dios quiso decir a su profeta fue: Daniel, te estoy dando a ti esta visión de los postreros días, pero no es para ti, no es para tu época. Se aplica al tiempo del fin, una época en que muchos correrán de aquí para allá. ¿Corre hoy en día la gente de aquí para allá? Resulta increíble que durante miles de años los medios de transporte no experimentaran mayores variaciones, hasta hace poco más de un siglo. En 1789, George Washington empleó 8 días en viajar 320 kilómetros hasta su ceremonia de asunción de mando en Nueva York. El que le haya tomado 8 días en sí no tiene mayor importancia. Lo sorprendente es que Julio César habría recorrido la misma distancia en igual tiempo. Durante miles de años no hubo progresos importantes en cuanto a transporte. Sin embargo, veamos hasta qué punto ha avanzado la humanidad en tan poco tiempo. Además de conducir a velocidades vertiginosas, en un jet el hombre moderno es capaz de circunvolar el planeta en 24 horas y en una nave espacial en 80 minutos. En nuestra época la gente viaja con más asiduidad que nunca. El turismo internacional constituye un negocio de enormes proporciones en el que cada año más de 200 millones de personas gastan cientos de millones de dólares en viajes fuera de su país de residencia. Solamente en el año 92 se gastaron más de 3.000 millones de dólares en turismo. Se espera que en los próximos 10 años el tráfico turístico se duplique. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En nuestra generación, los conocimientos científicos han alcanzado cotas inimaginadas. De hecho, según ciertos estudios, el cúmulo total de conocimientos que posee el hombre se duplica cada 8 años. El 80% de los científicos que han existido en la historia están vivos hoy en día. Cada minuto añaden 2.000 páginas a los conocimientos científicos del hombre. A una persona le llevaría 5 años leer todo lo publicado cada 24 horas por investigadores y estudiosos. Anualmente se editan unos 500.000 libros. En 1970, cuando la nave Apolo 13 se perdió en el espacio, escasos 90 minutos fueron necesarios para que los ordenadores de la NASA dieran con la forma de recuperarlos. Con papel y lápiz, a un científico le hubiera tomado 1.000.000 de años la misma hazaña. No obstante, desde 1970 la informática se ha desarrollado con tal vertiginosidad que si la industria automotriz hubiera avanzado al mismo ritmo, hoy en día se podría comprar un Rolls Royce a $3. Para colmo, cabrían 8 sobre la cabeza de un alfiler. El principal componente electrónico de las computadoras, el transistor, se inventó en 1948 en los laboratorios Bell. En 1994, un microcircuito podía cumplir las mismas funciones que 3 millones de transistores. Para fines de siglo, un microcircuito o chip podrá procesar igual cantidad de datos que 1.000 millones de transistores. Las máquinas se han vuelto tan complejas que solo los técnicos más especializados entienden su funcionamiento.
todo, ¿han logrado esos asombrosos descubrimientos científicos y avances tecnológicos civilizar más al hombre o proporcionarle más felicidad? Por lo visto, cuantos más artefactos y artículos de lujo adquiere en su afán de hallar satisfacción, más desdichado se vuelve. Es innegable que la ciencia ha aumentado en el mundo moderno, pero aunque los llamados países desarrollados afirman contar con los sistemas educativos más avanzados y costosos de la historia de la humanidad, la última generación que han producido, como es el caso de los Estados Unidos, es la más desorientada, ignorante y violenta de todas. En el capítulo 24 de San Mateo, versículo 37, Jesús profetiza que como en los días de Noé, así será antes que Él regrese. ¿Cómo era pues la situación en los días de Noé? Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En Estados Unidos, un adolescente mata a su padre por el simple placer de verlo morir desangrado. En Inglaterra, 2 niños de 10 años secuestran y asesinan brutalmente a un pequeñito de 2. Horrores de ese tipo se están volviendo moneda corriente. Cuesta imaginarse que aún en los días de Noé hubiera tanta violencia como la que vemos hoy en día. Vietnam. Los norteamericanos lloran la muerte de 58.000 jóvenes tras 8 años y medio de combates. Sin embargo, el índice de homicidios en las calles de las ciudades norteamericanas es 4 veces esa cifra. Datos proporcionados por el FBI indican que 24.530 personas fueron asesinadas en los Estados Unidos durante 1994. La Dirección Nacional de Justicia de ese país estima que en 1992 se cometieron más de 1 millón de delitos con arma de fuego. Muchas de las víctimas fueron adolescentes asesinados por otros adolescentes que no tienen concepto del valor de la vida. Con angustia y desazón, la sociedad se pregunta ¿por qué? Los estudiosos de la conducta humana han determinado una de las principales causas. Al cumplir 15 años, el joven norteamericano común y corriente habrá presenciado por televisión la muerte violenta de más de 35.000 seres humanos y otros 200.000 actos brutales de agresión. En Estados Unidos se hace apología de la violencia. Prueba de ello es que los ídolos nacionales sean Stallone y Schwarzenegger, especialistas en todo tipo de actos de agresión. Películas al estilo de las series Rambo y El Exterminador, que han logrado recaudaciones millonarias, ilustran el voraz apetito de violencia que prima en el mundo de hoy. Los dibujos animados de hoy en día están plagados de nefandos actos de violencia. Más aún que las Tortugas Ninja y los Simpson, la serie Beavis y Butthead de la MTV se ha ganado las preferencias de los niños, lejos de la inocencia de los antiguos personajes de Disney. Beavis y Butthead se dedican a torturar animales, incendiar muebles y a hacer alarde de aborrecibles conductas juveniles. También abundan las películas de terror. Entre algunos preadolescentes se han puesto de moda reuniones en que ven este tipo de películas y practican actos repulsivos. Los videoclubs informan que los filmes de terror tienen particular demanda entre los chicos de 11 a 15 años. A eso se suman los videos de música rock, muchos de los cuales dan un cariz romántico a la violencia, a la violación sexual y al homicidio. Entre los 12 y los 17 años, un adolescente norteamericano escucha y ve un promedio de 11.000 horas de videos de rock, es decir, más del doble del tiempo que pasa en el colegio. El fruto de todo esto es que en la era del rock and roll, los delitos violentos protagonizados por gente joven han aumentado en más de 10.000%. Actualmente en los Estados Unidos se comete un delito con agresión cada 25 segundos. Se asalta una casa cada 9 segundos. Cada 6 minutos una mujer sufre una violación y cada 25 minutos se comete un homicidio.
Lo único positivo de esta pavorosa ola de violencia es que, según la Biblia, viene a ser una más de las tantas señales inequívocas de la segunda venida de Jesucristo, a partir de la cual se pondrá un alto definitivo a la violencia y la crueldad irracionales, y la guerra misma será abolida. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profecía de Jesús acerca del tiempo del fin se cumple a cabalidad en la generación egocéntrica y hedonista de hoy en día. La maldad abunda más que en ninguna otra época de la historia. Nadie podrá negar que el amor entre la gente se ha enfriado. En los Estados Unidos el 50% de los matrimonios acaban en divorcio, a consecuencia de lo cual un cuarto de los niños nacidos en ese país no viven con ambos padres. Otro pasaje de la segunda epístola a Timoteo dice que en los postreros días el hombre perdería su afecto natural. En la época del Antiguo Testamento, algunas de las naciones paganas también adolecían de afecto natural, a tal punto en que era muy común que las madres practicasen un antiguo rito que, según la Biblia, consistía en hacer pasar a sus hijos por el fuego. Se refería a la práctica de ofrecer a sus recién nacidos a Moloch, un gigantesco ídolo que tenía brazos móviles con bisagras en los codos y una enorme boca que se abría, dentro de la cual ardía un fuego abrasador. Mediante este método se libraban egoístamente de los niños que no querían. Pese al grado de civilización alcanzado en este siglo, los métodos de nuestra sociedad moderna no son menos barbáricos. Si bien la embriología ha demostrado que la vida comienza en el momento mismo de la concepción, todos los años en clínicas y hospitales, millones de neonatos indefensos son asesinados en el vientre de su madre. La palabra de Dios dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No la hallé buscando en lugares secretos, sino sobre todos estos. En los Estados Unidos el aborto constituye un negocio que recauda $700 millones al año. Todos los días se abortan un promedio de 4.257 seres humanos en dicho país, es decir, 1,5 millones al año. Por cada 5 nacimientos que se producen hoy en día en el mundo, se practican 2 abortos. En Rusia, el promedio de las mujeres aborta 4 veces en el transcurso de su vida. Se pone fin al 90% de los embarazos primerizos. Cada año en todo el mundo se asesinan 54 millones de niños neonatos dentro del vientre de su madre. Si bien es posible que algunas mujeres recurran al aborto por motivos no egoístas, colectivamente el aborto es uno de los principales pecados por los que Dios va a castigar a esta última generación. Otro de ellos es la sodomía. Sodoma y Gomorra. Hace ya años, cuando se estrenó la película La Biblia, probablemente causó estupor entre el público la escena descarnada en que los hombres de Sodoma pretendían abusar sexualmente de los seres angélicos enviados para advertir a Lot de la inminente destrucción de la ciudad. Bring them out, that we may know them. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En este pasaje, Jesús aporta una clave más acerca de la situación y tendencias reinantes en la época que precedería a su regreso: la propagación de la sodomía u homosexualidad masculina. No cabe duda de que los valores morales del mundo contemporáneo son coincidentes con los que imperaban en Sodoma y Gomorra durante los días de Lot. Llegó la hora de despedirnos. Cualquier inquietud usted lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica 876-4854 o al número celular 315-244-4929 o al 318-487-1856. Se despide quien les habla, Dolcey Andrade, y con la cámara de Sergio Morales. Chao, chao, nos vemos.